gigante. Ninguno es flojo. Enfrentan ballenas, monstruos y vikingos que nunca descansan. Y aún los domingos. Buscando tesoros, van surcando el mar. No temen al peligro ni a la tempestad. Ellos sueñan con un gran tesoro que su capitán prometió a todos. Puede que la historia sea Que cierta. exista un tesoro al final de cuentas. Vamos con Nariz de Lata a navegar. ¡Hey! El Capitán Nariz de Lata. Hoy presentamos la Isla del Tesoro. ¡Dorito! ¡Dorito! ¡Sé bueno! ¡Por favor! ¡Danos ese mapa! ¡Mapa! ¡Mira! ¡Tengo una galletita! ¡Baja, Sebastián! Si creen que voy a caer con una simple galletita, me dan risa. ¿Y si te doy dos? ¡Tampoco! ¡Oh, es injusto que el capitán tenga el mapa de un tesoro y no nos avise! Lo peor es que creo que ese tesoro está en este mismo barco. Todo este tiempo buscando riquezas afuera y siempre estuvieron aquí. Si no obtengo ese mapa, me iré de este barco. ¡Barco! Están ansiosos. Algo debo hacer o abandonarán mi barco. Yo también. ¡Esto es inconcebible! Así que planean dejar el barco por un simple mapa, ¿eh? No es un simple mapa, capitán. Es el mapa de un tesoro. ¡Y está en este barco! ¿Con qué quieren tesoros, eh? ¿Piensan que obtener grandes riquezas solucionará sus vidas? Ya les voy a demostrar que esa idea es falsa, un embuste, una mentira. ¿Podrá el Capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros? Hace muchos años, en un pequeño bote, estaba pero tan aburrido que decidí salir en busca de mi destino. Remando y remando, tuve la merecida recompensa. Encontré la isla del tesoro. ¿Encontró la mítica isla del tesoro? ¡No perdamos más tiempo! ¡Llévenos allí! Tranquilos, escuchen la historia. Llegar no fue fácil. Tuve que sortear varios peligros. ¿Se enfrentó a horripilantes criaturas? Algo así. Había temibles y gigantes cangrejos. ¿Cangrejos? ¿Temibles y gigantes? Usted sabe bien que los cangrejos son pequeños e inofensivos. Bueno, sí, pero las piedras eran peligrosas y podían romper mi bote fácilmente. Mejor vamos a la parte de los tesoros, ¿sí? ¿Quieren tesoros? Pues allí había muchos tesoros, más de lo que jamás hubieran imaginado. Cargué todos los tesoros que pude en mi bote. La felicidad me desbordaba, pero el bote no resistió tanto peso y se hundió. Pero seguro no se hizo problema. Estaba en la isla del tesoro y era millonario. Sí, pero no tenía en qué gastar el dinero. Ni siquiera podía compartirlo con mis amigos piratas. Estaba solo y atrapado en esa isla. ¡Ah! ¡Qué terrible, capitán! ¿Y cómo se las ingenió para salir de allí? No fue nada sencillo. Estaba rodeado de tesoros, pero era un náufrago. Después de un tiempo empecé a alucinar. Era horrible. Las monedas de oro parecían hablarme. Y las esmeraldas... ¡ah! ¡Qué graciosas eran! Se la pasaban contando chistes de almejas y mejillones. Disculpen. Con la poca cordura que me quedaba, vacié algunos cofres y construí un bote para salir de allí. Remé y remé. Lo único que quería era alejarme de esos tesoros parlanchines. ¿Y dónde queda esa isla, capitán? ¡Díganos! No lo sé. Estaba tan confundido que apenas partí me olvidé de las coordenadas exactas. Pero por suerte pude llevarme algunos recuerdos. ¿Recuerdos?
¿Acaso está insinuando que trajo diamantes y joyas de esa isla, capitán? Sebastián, entrégales el mapa, por favor. Es hora de que conozcan las mieles del éxito. ¡Tesoro! ¡Tesoro! Veamos por aquí. Sí. Un paso para atrás, 2 a la derecha, 1 más a la izquierda. Bien, aquí es. Veamos. ¡Oh! ¿Les gustan? Son recuerdos de la isla del tesoro. Miren, ¿no son hermosas? ¡Oh, ya sé que esos son los famosos recuerdos! Así el capitán Nariz de Lata pudo demostrar que la riqueza no hace la felicidad. Conversó con esmeraldas y monedas de oro, pero solo se llevó remeras de la isla del tesoro.